¿Por qué se deterioran los alimentos? Los alimentos sufren deterioro porque están involucrados factores internos e externos que afectan a su descomposición. Los factores biológicos, los factores físicos, los factores ambientales y los factores enzimáticos son los que están involucrados en este deterioro. Los factores biológicos, pues los microorganismos de los alimentos son los que hacen que se consuman los nutrientes de los alimentos. Y es que ahí es donde se empieza su deterioro. Las bacterias, los mohos, las levaduras, estas generan toxinas que afectan el olor, la textura. También otros factores factores externos son las plagas, los insectos, los roedores. Estos contaminan a los alimentos y también provocan que se deterioren los alimentos. Factores ambientales, oxidación al contacto con el aire hace que se deterioren los alimentos. Pues esto provoca que el alimento ya no tenga un sabor tan agradable, una textura tan agradable, ni un sabor tan agradable. Factores enzimáticos, pues el animal o el vegetal continúa su actividad metabólica y en un día, desde que es cortado hasta su madurez, es donde se va descomponiendo el alimento. Pues los microorganismos son los que participan en el deterioro de los alimentos. Las bacterias, los parásitos, las bacterias como la salmonela es la más común que se puede encontrar en los alimentos ya deteriorados. Pues los parásitos como la tenia también se puede contraer por alimento que no es bien cocido, como la carne de cerdo, que puede tener quistes parasitarios y nos pueden afectar en nuestra salud. Pues voy a mencionar los principales o algunos de los microorganismos que están involucrados en las enfermedades transmitidas por alimentos. La salmonela es una enfermedad muy común, pues al estar contaminado un pollo o el huevo, podemos sufrir de diarreas, dolores abdominales y dolores severos de cabeza. Otro microorganismo es la listeria. Este es un microorganismo difícil porque puede sobrevivir a temperaturas, aunque esté en el refrigerador la carne o el alimento, se sigue reproduciendo este microorganismo. Factores de descomposición, voy a dar 3 ejemplos: la carne de res. Factores biológicos, los factores físicos ambientales, los factores químicos y enzimáticos, que son los que están involucrados en la descomposición de la carne de res. Factor biológico, pues serían las bacterias lácticas que consumen los nutrientes de la carne, y ahí es donde se inicia la putrefacción o la descomposición de la carne, que produce mal olor, desagradable textura y algunas manchitas por ahí entre marrón y verdecitas que se le van formando a la carne. Factores químicos, la oxidación, pues las grasas se empiezan a oxidar y esto hace que tenga ese olor peculiar y que se produce en la carne. Pues hay riesgos en el consumo de la carne en descomposición en nuestra salud, pues nos puede provocar enfermedades agudas, graves y hasta crónicas, como la salmonela, que nos puede causar fiebres altas, dolor de cabeza y dolores abdominales. Otro ejemplo, el pescado. Pues en el pescado también hay factores que están involucrados: el factor químico, el factor físico, el factor enzimático.
Después la temperatura y la humedad y la exposición al sol y la mala higiene y la mala manipulación del alimento puede provocar esta descomposición. Los factores enzimáticos sería la pérdida de las proteínas del animal. Después de muerto, pues se van perdiendo estas proteínas y se pierde su textura, se va ablandando y de inmediato se van propagando las bacterias. ¿Cómo nos afecta en la salud? Pues nos va a provocar diarrea, fiebres, calambres, enrojecimiento intenso en la cara, dolores fuertes de cabeza. La leche. La leche también hay factores que están involucrados en su descomposición. Factores biológicos, factores físicos, factores químicos y enzimáticos. Pues la leche tiene bacterias que consumen el azúcar. El azúcar de la leche y esto provoca que se aire, que se corte, como dicen, y se separa el suero de la leche y esto provoca un mal olor, una mal consistencia y un sabor agrio. Pues las enzimas de la leche parten las proteínas y se pierde su consistencia. Pero ¿qué problema nos puede causar en nuestra salud? Pues podemos contraer una intoxicación por beber la leche en mal estado, podemos contraer salmonela, diarrea, vómitos, dolores estomacales, fiebres y síntomas leves o desde leves hasta graves. Pero ¿cómo podemos hacer que los alimentos sean higiénicos y que tengan seguridad a ser elaborados y a ser consumidos? Pues lo principal es buscar que los alimentos retengan sus nutrientes. Pues el calor, conservarlos en un adecuado lugar donde se conserven sus vitaminas, no hacer uso de conservadores, evitar conservadores artificiales, reducir azúcar, sal y grasa para que tengan una buena seguridad a ser consumidos. Pues el evitar cambios bruscos de temperatura, esto también va a hacer que el alimento esté en buen estado. Un almacenamiento adecuado también ayudará a que el alimento esté en buen estado. Higiene, lavado de mano constante, cocinar completamente los alimentos a una temperatura adecuada, uso de agua potable y desinfección de tanto de utensilios como de los alimentos. Concluyo, pues yo como futura profesional en nutrición, para mí es importante la higiene de los alimentos, pues así voy a promover que las personas consuman alimentos saludables y así podré orientarlos a la buena higiene de los alimentos.